Pues Dios les bendiga, hermanos, hermanas, nuevamente. Le damos, pues gracias a Dios por la oportunidad de poder estar nuevamente aquí en la iglesia para alabarle y para bendecirle y para ser edificados, hermanos. Es muy importante que nosotros cada día seamos edificados por el Señor y su palabra. La semana pasada, el domingo pasado, hablábamos acerca de lo que fue la entrada triunfal a Jerusalén. Por estos días suspendimos nuestro estudio habitual de Éxodo. Lo retomaremos, si Dios quiere, la próxima semana. Entonces, hemos estado hablando de cómo el Señor Jesús llegó a Jerusalén y decíamos que el Señor Jesús llega a Jerusalén montado en un burrito, porque era una profecía que se cumplió en el Señor Jesús. Y no llegó montado en un corcel, en un caballo, porque el caballo hablábamos que tenía un significado tiene un significado de guerra, de poder, de estatus. Y el Señor Jesús llega a Jerusalén mostrando que Él viene a traer la paz, porque un burrito significa trabajo, pero el trabajo solo se puede dar cuando hay paz. Entonces, el burrito tiene ese significado de paz. Por eso el Señor Jesús llegó montado en un burrito, como representando lo que Él en la cruz vino a traer a nuestras vidas. Es decir, por su muerte, nosotros hoy tenemos paz delante de Dios. Y el viernes pasado hablábamos acerca de la muerte del Señor Jesús. Nosotros sabemos que el Señor Jesús murió en la cruz, pero también decíamos cómo debemos nosotros de ser conscientes que el Señor Jesús no fue el único hombre que murió en una cruz, que murió crucificado. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, efectivamente. De hecho, cuando el Señor Jesús fue crucificado, junto con él había más personas crucificadas, porque debemos de saber que la cruz era una forma de ejecutar a los malhechores bajo el imperio romano. O sea, era la manera predilecta en la que Roma ejecutaba y castigaba a aquellas personas que consideraba eran criminales. Entonces, Jesús no fue el único que murió en la cruz, no solo en ese día, sino a lo largo de la historia. O sea, Jesús no fue el único hombre que murió crucificado a lo largo de la historia. Sin embargo, debemos de considerar lo particular, lo singular, lo especial de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Y decíamos el viernes que toda la vida de Jesús, desde su nacimiento, fíjense ustedes qué interesante, ¿eh? Desde su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, todo es único y singular, irrepetible. Nadie puede repetir lo que el Señor Jesús hizo, porque además de que todo esto fue profetizado, solo en Él se dio. O sea, ciertamente el Señor Jesús murió en la cruz y había muchas otras personas que murieron en la cruz, pero solo su muerte en la cruz generó una serie de situaciones que ninguna otra de las muertes anteriores o posteriores generaron. ¿Sí me explico? Su nacimiento fue único, hermanos, anunciado por los astros. Imagínense nada más. Qué tremendo. Cuando los magos de Oriente fueron a buscar el lugar donde había nacido el nuevo rey, ¿quién los guió? Pues los astros. La vida del Señor Jesús, hermanos, irrepetible. El Señor Jesús hizo cosas que ningún otro ser humano puede hacer, ni podrá hacer. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede reprender al viento, ¿verdad? Ya nos veríamos nosotros, viento, no soples más.
Eso hablaría como de una enfermedad mental, ¿verdad? De parte de nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús, en una barca, cuando sus discípulos estaban temerosos, Señor, el Señor estaba dormido. Señor, ¿no ves que perecemos? Y entonces el Señor reprendió al viento, reprendió las aguas, gobierna sobre la naturaleza. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. La muerte del Señor Jesús, ya lo hablamos, pero sabemos también nosotros que la resurrección del Señor Jesús fue un hecho único y singular. Miren, vemos nosotros en las Escrituras que algún profeta en alguna ocasión Dios le concedió el don de que esa persona por la que oró el profeta resucitara. Elías, por ejemplo. No, perdón, fue Eliseo. Eliseo oró por una persona que había muerto y resucitó finalmente. El Señor Jesús oró por otras personas y fueron resucitadas, ¿verdad? Lázaro. Sin embargo, el Señor Jesús resucitó, es decir, Él sin necesidad de que otra persona intercediera para, no sé si me explico. Dice el Señor Jesús que Él, su vida no le fue quitada, sino que Él la ofrendó y dice, y la volvería a tomar. O sea, Él tiene el poder para entregar su vida y volver a la vida. La resurrección del Señor Jesús entonces es un hecho único en la historia. Y miren, podemos nosotros hablar del valor histórico de la resurrección, de todo lo que esto implicó, pero el día de hoy vamos a enfocarnos en qué cosas nos enseña la resurrección del Señor en relación a nuestra vida al día de hoy. ¿Sí? Vamos a ir, hermanos, al Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. Es el relato de la resurrección del Señor según el Evangelio de Lucas. Dice la Escritura, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. Las mujeres llegan al sepulcro y ellas iban con la intención de continuar el embalsamado del cuerpo del Señor Jesús, porque lo embalsamaron el viernes, pero como el viernes por la tarde al ocultarse el sol ya se consideraba Shabbat, pues ya no podían ellas estar embalsamando ningún cuerpo y entonces suspendieron eso. El primer día de la semana, ellas van al sepulcro, ya pasó el Shabbat, y entonces van al sepulcro y resulta de que el cuerpo del Señor ya no estaba. Se desconcertaron. Los ángeles que estaban ahí les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que ha resucitado? Acuérdense de lo que les dijo. El Señor Jesús ya había dicho que iba a morir, pero también había dicho que iba a resucitar. ¿Qué implica la resurrección de Cristo para nuestras vidas? ¿Qué nos enseña entonces? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, vamos a estudiar varios versículos de Primera de Corintios capítulo 15. Amén. Vamos a Primera de Corintios
capítulo 15, y vamos a ver primero los versos del 3 al 6. Primera de Corintios 15, versos del 3 al 6. Amén. Le voy a dar lectura. Primera de Corintios 15, versos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Miren, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, más o menos habían ya pasado, esta carta parece ser que se escribió los primeros 70 años después de Cristo, es decir, después del nacimiento de Cristo. Es decir, que había más o menos unos 40 años más o menos de que murió y resucitó a cuando el apóstol Pablo escribe. Entonces, notemos algunas cosas muy importantes. Primero, la resurrección del Señor Jesús nos dice, nos enseña que el Señor Jesús no mintió, sino que cumplió. El apóstol Pablo en este capítulo, en los capítulos 14 y 15, él hace una argumentación acerca de que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, seríamos las personas más dignas de lástima y de conmiseración en el mundo, porque estuviéramos creyendo en una mentira. En vano estuviéramos aquí, hermanos. Pero el Señor Jesús resucitó, diciéndonos entonces que todo lo que Él dijo es verdad. Miren, la resurrección de Cristo viene a ser el sello de garantía, que lo que aquí dice la Escritura es verdad. Y podemos entrar a debatir sobre la veracidad histórica de la resurrección del Señor Jesús. Y por lo menos tenemos 2 o 3 fuentes muy confiables de historiadores no creyentes, no de esta época, sino de la época en la que se narran estos hechos, donde se da testimonio histórico de que el Señor Jesús efectivamente resucitó. Entonces, vemos pues que la resurrección del Señor Jesús es una afirmación acerca de todo lo que Él dijo y de todo lo que Él enseñó. Ahora, notemos esto. La resurrección del Señor Jesús forma parte del cuerpo de enseñanza apostólica que comenzó a predicarse desde la iglesia primitiva. Es decir, la resurrección del Señor Jesucristo no fue un invento que se fue dando posteriormente, no fue una enseñanza que se fue agregando posteriormente a la iglesia, no, sino que forma parte de ese cuerpo central de la doctrina y de la enseñanza apostólica que los apóstoles fueron enseñando. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos. Los apóstoles, hermano, para ser apóstol había varias condiciones y una de ellas era haber sido testigo de la resurrección del Señor. Ninguna persona que no pudiera haber sido testigo de la resurrección del Señor Jesús y que cumpliera además otros requisitos, pudiera asumirse como apóstol. Por eso, mire, hermano, hoy en día, con todo respeto, hay personas que se asumen como apóstoles. Pues no cumplen los requisitos de la ordenación apostólica, vamos a decirlo. Porque implicaba que hubiesen andado con el Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Ser testigos de su muerte y ser testigos de su resurrección. Entonces, vemos pues que la resurrección del Señor Jesús es la confirmación de que todo lo que el Señor Jesús dijo es verdad.
Además, como le digo, están testimonios históricos, pero además aquí la escritura nos dice, fíjense, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y dice, miren, yo les he enseñado lo que yo recibí, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, pero que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Quieren testigos? Hay 500 testigos, de los cuales todavía algunos están entre nosotros, todavía de los cuales algunos todavía están vivos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ¿dudan de mi testimonio? Pregúntenle a fulano, él lo vio. Pregúntenle a Perenganito, él lo vio. Hubo, dice aquí, más de 500 hermanos a la vez. Dice, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, otros ya murieron. Pero de estos testigos, todavía aquí hay algunos. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo, más allá de lo sobrenatural, de lo maravilloso que puede ser, lo que nos debe a nosotros de animar es que con la resurrección del Señor Jesucristo, Él nos confirma que todo lo que dijo es verdad. Imagínense que efectivamente el Señor Jesús no hubiese resucitado y que allí en la tumba estuvieran sus restos, pues hubiera sido un farsante. Como hoy en día muchos farsantes han venido y han querido engañar, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña la resurrección de Cristo? Que Jesús siempre habló con la verdad, que no mintió y que todo lo que dijo entonces y que todo lo que prometió entonces es que es verdad. Amén. Ahí mismo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 53. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Corintios 15, verso 53. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña que nuestra naturaleza terrenal tiene que morir. Nos enseña que nuestra naturaleza terrenal no puede heredar el reino de los cielos. O sea, en la condición en la que tú y yo estamos, no podemos irnos a vivir a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? O sea, forzosamente tú y yo tenemos que desprendernos de este cuerpo carnal, porque este cuerpo carnal está contaminado, hermano. ¿Por qué está contaminado? Por el pecado. Por mi pecado, por tu pecado, pero además por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado desde Adán y Eva, porque la muerte entró por la desobediencia de un hombre y esa es la naturaleza que nosotros recibimos. Entonces el apóstol Pablo dice, oye, con esta naturaleza no puedes tú recibir la gloria de Dios. No, no. Entonces, ¿qué? Pues tienes que morir. Es necesario, dice aquí el apóstol Pablo, fíjense, dice, es necesario, o sea, no es una opción, no es una posibilidad, no es una alternativa, no es una de las opciones. No, quieres recibir, quieres estar en la presencia de Dios por la eternidad, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Sí me explico? Y la resurrección del Señor Jesucristo nos hace patente la necesidad de morir a esa naturaleza y de resucitar a otra nueva naturaleza. Morimos a esta condición carnal y resucitaremos, dice la Escritura, y recibiremos un cuerpo como el del Señor Jesús. Por eso Él es primicia de los muertos, porque Él es el primer resucitado que recibe una naturaleza como la que nosotros vamos a recibir. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos.
Decíamos en otro estudio, el Señor Jesús resucitó a Lázaro, pero después de que el Señor Jesús resucitó a Lázaro, pasaron varios años y Lázaro volvió a morir. Lázaro está esperando la resurrección de los muertos en Cristo. Como tú y yo cuando muramos vamos a esperar la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Hay dos resurrecciones, los muertos en Cristo y los que murieron sin Cristo. Los que murieron sin Cristo resucitan a condenación eterna. Y los que morimos en Cristo resucitamos a una vida eterna. Con una nueva naturaleza, hermano, te anuncio, vas a recibir un cuerpo nuevo en Cristo Jesús, que ya no necesita medicinas, el hermano le brillan los ojos. Qué gozo saber que ya no vamos a necesitar medicamentos. Es más, mira, ya no vamos a necesitar lentes porque yo ya no veo bien. Que nos duele la rodilla. Mi mamá, cuando estaba enfermita del riñón, decía, pero yo sé que un día el Señor Jesús me va a dar no solo un riñón nuevo, me va a dar un cuerpo nuevo. Por eso Apocalipsis dice que el Señor enjugará toda lágrima de nosotros, que ya no habrá muerte, que ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Por eso es necesario morir, hermano. Morir al pecado, morir a nuestra carne y sí, estar en Cristo. Fíjense bien, vamos a estudiar esto un día más adelante, más profundamente. Pero lo que pasó en la cruz del Calvario tiene que ver con un concepto que se llama muerte vicaria. Es un término que se da para estudiarlo en la teología. Muerte vicaria significa que, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Cristo o yo? Cristo, ¿verdad? Pero a través de la fe en Cristo Jesús, su muerte es mi muerte también. Eso significa muerte vicaria. Es decir, que su muerte de Él vale para mí también, como si yo hubiese estado clavado en la cruz. Su muerte, lo que Él hizo en la cruz, vale para mí a través de la fe. ¿Sí me explico? Entonces, en la cruz del Calvario murió Cristo Jesús, amén. Pero juntamente con Él, si yo creo en esa muerte que el Señor Jesús hizo, juntamente con Él yo estoy crucificado. Eso se le llama muerte vicaria. Entonces, yo tengo que ir a la cruz del Calvario también. ¿En qué? En la fe. ¿Por qué? Porque no debo de ignorar que esto corruptible tiene que morir. Mi carne, hermano, está llamada a morir. Tú y yo estamos llamados a morir. ¿Para qué? Para recibir una nueva naturaleza. Miren, hay personas que creen que aquí tenemos una condición de eternidad. Ciertamente, hermanos, fíjense muy bien, ciertamente nuestra alma, nuestro espíritu, lo inmaterial que nos hace personas, es eterno, ciertamente. Pero estos huesos, esta piel, estos pellejos, van a morir. Y no podemos aferrarnos a esto terrenal. Por eso el apóstol Pablo dice, oigan, es necesario que esto corruptible se transforme en incorruptible. No es una opción. Amén. Es la única manera de poder heredar todas las promesas de vida eterna que el Señor Jesús nos anuncia en los evangelios. Por eso son buenas nuevas, hermanos. Miren, por eso era necesario que el Señor Jesús muriera en la cruz. Claro, fue un hecho dramático, traumático para los discípulos, pero cuando los discípulos ven al Señor Jesús resucitado, ¡pum!, entendieron con lo maravilloso de que no era solo para el Señor Jesús, sino que también esa naturaleza divina, ya sin relación con el pecado, sin relación con la muerte, también es ahora una posibilidad para nosotros a través de la fe en Cristo Jesús. Amén.
Entonces, mi hermano, hermana, no se nos olvide que aquí nuestra condición es pasajera. El apóstol Pedro, en una de las cartas que escribe a la iglesia, dice que debemos considerarnos como extranjeros, como peregrinos. No nos vamos a quedar aquí, hermano. Ninguno, pues. Hay una promesa que el Señor Jesús tiene, que va a venir por los suyos, dice el apóstol Pablo, y cuando llegue ese momento y los que estemos en vida en ese momento, seremos transformados, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos. Si el Señor Jesús viene por su iglesia y estamos vivos en ese momento, bueno, vamos a ser transformados, no vamos a pasar por la muerte como el profeta Elías, por ejemplo, o como Enoch. Ellos fueron arrebatados a los cielos, estando ellos en vida. Pero si nosotros morimos, dice el apóstol Pablo que juntamente con ellos estaremos. O sea, no hay diferencia del que esté vivo o el que esté muerto. Lo que va a marcar la diferencia es Cristo en tu vida. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso la importancia, hermanos, de vivir una fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos? Entonces, la resurrección del Señor Jesús nos enseña que el Señor no mintió, que todo lo que dijo es verdad, pero también nos enseña en la resurrección de Cristo que es necesario morir a esta naturaleza humana que hoy tenemos, para poder recibir una naturaleza nueva que es como incorruptible. Dice, es necesario que esto corruptible, ¿a qué se refiere corruptible? No, la corrupción no solo es un tema de sobornos, eso se le da en el tema político, sí, pero corruptible en lo espiritual quiere decir que se corrompe, que se echa a perder, que se pudre. Miren, hay muchas historias así que rayan en lo fantástico, ¿no? Que por ejemplo dicen, es que tal santito cuando se murió, mira, no se ha echado a perder su cuerpo. O sea, quedó como dormido y ya pasaron años y ahí están los restos de la persona. No, eso no es verdad. Esta naturaleza es corrompible. Se va a echar a perder tarde o temprano. ¿Sí? Pero si estamos en Cristo, vamos a recibir una naturaleza que incorruptible. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a echar a perder nunca más. Que no va a haber muerte otra vez. Para nosotros ya no habrá una segunda muerte si estamos en Cristo. Para el que no está en Cristo, y miren, hermanos, eso es lo maravilloso del mensaje del Evangelio, pero también lo triste de las personas que rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Porque van a recibir una herencia ¿qué? De condenación eterna. ¿Van a ser resucitados? Sí, pero a una segunda muerte eterna. Dice el Señor Jesús que es el lago de fuego que arde, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y imagínate, hermano, yo el otro día les platicaba que traía una molestia en la muela, una sola muela, hermano. No. Me dolía y me sentía fatal y me acordé de ese pasaje. Será el lloro y el crujir de dientes. Y dije, ay, híjole, qué terrible. Entonces, nos enseña la resurrección de Cristo que todo lo que dijo es verdad, el Señor Jesús, y que es necesario morir a esta naturaleza. Por lo tanto, hermano, no te resistas a la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Si el Señor Jesús está trabajando en tu vida, hermano, deja que Él obre. Si Él te dice esto ya no, pues esto ya no. Si Él te dice dale por aquí, pues dale por aquí, porque te está transformando. Amén. Y por último, hermanos, vean lo que dice el verso 54. Vean lo que dice. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal
se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la resurrección del Señor Jesucristo nos enseña que hay esperanza. Lo que decíamos. ¿No te pasa que de repente abres el periódico o ves las en papel, ¿verdad? Pero bueno, abres tu celular y ves las noticias o la tele y ves las noticias, ¿no te da la sensación como de que, ay, cada vez está más feo todo esto? Las noticias, tantas cosas difíciles, ¿no? Y eso a veces nos puede dar para abajo, nos puede deprimir, nos puede desanimar. Las malas noticias que nosotros vivimos cada día en nuestras vidas, ¿no? En la familia, pues sí, son cosas que ahí están. Pero recuerda que esto corruptible se va a transformar en algo incorruptible. Quiere decir que Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, nos quiere decir que así como el Señor Jesús subió a los cielos, así también tú y yo vamos a subir. Ay, pastor, ¿de veras? Claro, claro que sí. Si creemos en Cristo, hermanos, nuestro destino, nuestra casa, nuestro lugar donde vamos a habitar es celestial. ¿No dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Me voy pues para preparar lugar para vosotros. ¿No? ¿No se acuerdan de ese pasaje? Hermano, eso es real. No es una palabra vana, como los políticos. Mire, los políticos son bien mentirosos, porque dicen las cosas de una forma para que parezca lo que usted piensa, y luego dicen, ah, no, yo no dije esto, yo dije esto, que significa esto. No, no, no. Cuando el Señor Jesús dice, me voy pues para preparar lugar para vosotros, ¿lo está diciendo de veras? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, vuelvo a repetir, hay esperanza. Este mundo, dice la Escritura, mire hermano, está profetizado. ¿Sabe cómo va a acabar este mundo? ¿Sabe cómo va, qué va a pasar? Está profetizado en Sofonías. El profeta Sofonías habló de esto. El apóstol Pedro habló de esto. Se fundirán los elementos en el aire. Es decir, el calor va a ser de tal intensidad que la gente va a terminar quemándose por el calor, el ambiente tan... Y mi hermano, para allá va esta situación. Entonces, hermano, este mundo va a colapsar tarde o temprano, está profetizado, o sea, va a colapsar. Échele una leidita a Apocalipsis y más o menos vea qué es lo que va a ocurrir. Ahí están las profecías. Cuando las copas, cuando las trompetas, cuando los jinetes, dice la Escritura que cuando uno de los jinetes esté suelto, que va a haber pestes y que va a morir 3/3 de la población. Perdón, 3/4 de la población, sí. O sea, a lo mejor no tengo el presente el dato que dice ahí Apocalipsis, pero lo que quiere decir es de que va a haber una gran mortandad de la población, de que va a haber hambres, de que va a haber guerras, de que va a haber pestes, todo eso. ¿Por qué? Porque este mundo va a colapsar. ¿Por qué? Porque está contaminado.
Pero para los que estamos en Cristo, hermanos, ¿qué? Hay esperanza. Es como cuando el arca de Noé, el mundo se iba a colapsar, colapsó. ¿Quiénes se salvaron? Pues los que creyeron al mensaje de Dios. ¿Y quiénes creyeron al mensaje de Dios? Pues Noé. ¿Y quién más? Los animalitos. Fíjese qué interesante, los animalitos se entendieron más que las personas de su época. ¿Usted cree que Noé fue a buscar los animales de todo el mundo? ¿Quién los convocó? Pues Dios, de una forma Dios hizo que los animalitos fueran llegando y Noé empezó a acomodarlos a los animalitos. Yo creo que la gente que veía eso decía, ya, está patinando de loco. ¿Usted cree que a veces no piensan eso de nosotros? Hoy tenemos casa llena, pero hemos tenido servicios con 2 o 3 gentes. ¿Y ustedes creen que las personas allá afuera dicen, mira, nomás 2 gentes van, nomás la familia del pastor y 2 gentes más? ¿Qué caso tiene? Bueno, yo creo que así pensaban de Noé, exactamente igual. Yo creo que así pensaban. Hay esperanza, hermanos, para los que estamos en Cristo. Que no se nos olvide. Y la resurrección de Cristo nos debe de afianzar en esa esperanza. Yo sé que a lo mejor a ninguno de nosotros nos gustaría pensar en nuestra muerte. Yo lo sé, porque es parte de esta naturaleza corruptible. Pero tú debes de saber que estando en Cristo, viviendo en Cristo, tú tienes una promesa de salvación y vida eterna que el Señor va a cumplir. ¿Por qué va a cumplir? Porque su resurrección es el sello de garantía de que lo que Él dijo lo cumplió. Y así como el Señor Jesús resucitó, así también el Señor va a hacer contigo y conmigo si estamos en Él. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo nos enseña que es verdad todo lo que enseñó Él, nos enseña que es necesario morir a esta naturaleza, es decir, no aferrarnos a esta condición de vida a la que tenemos hoy, sino que debemos de saber que esto tiene que pasar, eso tiene que morir, ¿sí? Y que hay esperanza para los que estamos en Cristo. Para los que no están en Cristo, no, Y no porque Dios no quiera, no, sino porque las personas se niegan, rechazan. La Escritura dice, no es de todos la fe, si no, no es de todos la fe. ¿Por qué? Porque la gente pone atención a otras cosas menos a la fe. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es una muestra de lo que el Señor va a hacer en tu vida y en mi vida si confiamos en Él. Amén. Hoy recordamos que el Señor Jesús resucitó hace aproximadamente 2000 años. Amén. Y aunque eso pasó hace tiempo, nosotros debemos de mantener viva esa esperanza. Amén. Vamos a orar.